En el vídeo de hoy te quiero compartir la sesión mensual que tenemos mi socio en la agencia Marketing Surfers, Jaime, y yo, donde hablamos de las novedades del mes en cuanto a redes sociales, a marketing digital aplicado a negocio. Por lo tanto, te mostraremos qué es lo último de lo que se está hablando, qué es lo que puedes aplicar a tu empresa, cuáles son las novedades. En este vídeo muestro una parte de la sesión. Si quieres ver la sesión completa, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Pues yo creo que Internet es más de lo que en su momento y cuando empezó todo esto soñaba, sinceramente. Ahora bien, como todo lo que se hace masivo se pervierte en cierta manera y lo puedes ver absolutamente todo, con los emails, con tal y cual. Entonces, a ver, creo que hay muchas cosas por mejorar, por controlar, algo como lo que mencionaba Enrique, todo el tema de la excesiva publicidad. No creo que la publicidad sea un problema, yo creo que lo que es el problema es que el 99% de la publicidad está mal dirigida y mal enfocada hacia el usuario y se presenta en formatos muy intrusivos, pero al final yo creo, o yo por lo menos soy partidario de que yo quiero recibir publicidad, pero de aquellos productos o aquellos servicios que me interesen en el momento determinado. Entonces, bueno, pues al final es masivo, obviamente hay un negocio detrás muy grande y está dominado por, como bien decía, 3-4 empresas. Sí, es cierto, pero por el otro lado creo que ha abierto una gran cantidad de oportunidades y seguirá abriendo a mucha gente, entre ellos nosotros, Jaime, que vivimos desde hace muchos años de Internet como mucha gente, ¿no? Entonces creo que para mí es lo mejor que ha pasado en la historia reciente. Sí, a mí la acción me parece muy buena, es decir, realmente, por quien no lo sepa, el Corte Inglés es uno de los retails más grandes de España, no voy a decir el más grande, pero sí de los más grandes, y hicieron una acción donde es la primera webserie lanzada a través de Instagram, con sus limitaciones, sabéis, en los tiempos que Instagram permite a los vídeos, pero como acción me parece muy buena para llegar a un público, en este caso un público millennial, pero de la parte más joven de los millennials, y creativamente me ha parecido una muy buena acción. Luego a nivel de resultados, por lo menos en publicación, en comunicación ha sido buena, luego a nivel de conversiones, bueno, será más difícil medirlo, pero creo que ha sido una gran estrategia. Curioso, que salió ya a la palestra a finales del año pasado, pero está empezando a coger ahora más fuerza y básicamente es una penalización que está poniendo Instagram a muchas cuentas de Instagram que hacen malas prácticas, ¿no? Entre ellas, pues se usa sistemas automatizados de creación de comentarios, compras followers, pones muchos hashtags en tus publicaciones. Entonces, justamente además el vídeo y el post es de hoy, entonces yo os recomendaría que lo analizaseis, que lo vieseis para ver si vuestra cuenta tiene algún tipo de bloqueo. Pero bueno, en definitiva, yo siempre digo, joder, no te tienes que preocupar nunca de estas cosas si desde el principio usas las redes sociales de buena manera. No, pero para mí, a ver, yo intento basarme en todo en Internet un poco por el sentido común, es decir, tú ves normal que una publicación que tiene 10 palabras contenga 45 hashtags, me invento, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es igual que, por ejemplo, alta frecuencia de uso, es decir, no es normal que una cuenta de Instagram publique o haga 200 likes al día, entonces ahí es donde detectan que hay automatismos, evidentemente no es normal, sale de la normalidad. Pero bueno, es decir, a mí todo lo que sea intentar engañar a un sistema, ten en cuenta que te puede funcionar un tiempo, pero llegará un momento tarde o temprano que te va a dar problemas, entonces, vuelvo a lo mismo, ética digital. En One of a Kind Crate lo hemos probado y funciona bastante bien, al final me parece un buen sistema. Solo le pongo una pega a día de hoy y es que no permite promocionar los posts con este sistema, es decir, tiene que ser orgánico, lo cual te limita muchísimo, ¿no? Porque sería interesante poder hacer una promoción de esto en Instagram, de momento no se puede, pero al final, el otro día leía que lo engancho con esto, Jaime, que Instagram está empezando a probar el pago directo, es decir, vas a poder introducir tu tarjeta de crédito o cuenta de PayPal de tal manera que yo puedo comprar directamente un producto dentro de Instagram sin necesidad de salirme a la tienda online de ese anunciante, ¿no? Por lo que Instagram está pegando muy fuerte en e-commerce, por lo que todos los que os dediquéis a eso, yo estaría muy pendiente de ello. Cuidado, pero ahí está el truco, es decir, y te lo digo por una campaña que vi hace poco. El tema muchas veces en ese caso es con stories, pero cuando la gente muchas veces desde móvil no compra en e-commerce, eso es cierto, pero al final lo que se consigue con eso es meterle una cookie y a partir de ahí le hacer remarketing en escritorio y es donde compra, ¿eh? Pues no lo sé, pero yo creo que realmente al final todo va por voz IP, como estás diciendo, porque es mucho más barato, es mucho más cómodo, es decir, al final no necesito el teléfono, sino necesito el usuario. Creo que está habiendo una migración en todo eso, como lo está viendo con el email en la gente más joven, que muchos tienen email porque se lo piden cuando van a enviar un currículum, por ejemplo, pero realmente en su día a día no lo usan. El orden cronológico me parece el más lógico, es con el que comenzó y con el que ha seguido demostrando después de una prueba que ha hecho, que me parece perfecto Instagram, a que los usuarios seguimos prefiriendo el cronológico. Al final es como se basan prácticamente todos los timelines, incluso Facebook es cronológico, aunque luego metió algoritmos que van saltando, ¿no? Pero yo creo que Instagram y Facebook son distintos, son muy distintos en ese sentido y yo lo dejaría únicamente cronológico.
Pues, para nada, es decir, yo realmente no le, a ver, no le veo porque, como estábamos comentándolo antes, ¿no? Los stories al final es algo muy momentario, muy de un momento concreto, entonces una web es algo un poco más, no tan dinámico, entonces meter eso en una web, no sé, yo lo veo como intentar meter algo ahí con calzador que no tiene sentido, yo no lo veo. Es muy buena, para mí esta herramienta es brutal, sí es cierto que ahora está habiendo problemas por todo lo sucedido de datos con Facebook, que está limitando el acceso, pero a mí me parece brutal donde puedes establecer, Facebook Messenger tiene muchísimas aplicaciones y una es esta, es decir, al final poder ofrecer, imaginaos una descarga de un ebook a cambio de que te dejen el contacto, incluso ese usuario en función de cómo reaccione con tu web, con tu Facebook, poder enviarle de manera automática cierta información para empujarlo por el embudo de ventas, ¿no? Es decir, es algo que se cuenta así rápido, hay que definir bien la estrategia en cada negocio, pero creo que tiene mucho potencial, sobre todo Facebook Messenger aplicado a negocios. Yo claro, creo podcast desde hace muchos años, para mí es genial que apuesten por la creación de podcast, porque además cada vez más gente consume podcast. Lo que no me acaba de gustar es el concepto de clip o mini, es decir, porque al final los podcasts, la mayoría no suelen ser cortos. Entonces, si nos encontramos con una limitación de tiempo, pues puede que al final no sea un podcast y se convierta en un archivo de audio como pueden ser los que se hacen por WhatsApp. Entonces, yo lo limitaría mínimo a 30, 40 minutos ese podcast, es que si no se va a quedar muy corto. Sí, porque al final va a Google Analytics y Google tiene estadísticas de todo eso. No han comunicado nada oficialmente, pero al final yo creo que te va a afectar sí o sí al posicionamiento, y aunque no sea el posicionamiento, ya te está afectando a esa experiencia del usuario en el móvil. Es decir, puedes estar perdiendo clientes porque el usuario no está cómodo en tu página web, por lo que simplemente por esa razón creo que es más que una razón para trabajarlo bien. Sí, es que todo esto va por algo de lo que hablaré la semana que viene, que es en la búsqueda por voz. Es decir, yo creo que realmente lo que va a cambiar los buscadores va a ser la búsqueda por voz, donde todavía, por ejemplo, cosas como Alexa en España y en muchos países no están activos, pero al final esto está enfocado para esto, para que yo, sea Alexa o el dispositivo que sea, yo le diga, oye, ¿cuál es esa fruta? O Siri, ¿cuál es esa fruta que tiene forma de estrella? Y me diga, la fruta es esta. Entonces, para mí todo va enfocado por eso. De todas maneras, no sé si tú lo has hecho, Jaime, y si no, si alguien lo ha hecho, por favor que nos lo deje en comentarios. Yo uso Siri en español y en inglés, porque en el móvil de España lo tengo en español y en el móvil de Canadá lo tengo en inglés. Y para mí Siri en español es más tonto que Siri en inglés. Lo digo en serio, es decir, Siri en inglés me funciona mucho mejor, me responde con sentido, tal, y Siri en español me dice bastantes tonterías. Entonces, si alguien lo ha probado y también tiene la misma percepción que yo, por favor que lo comente. Creo que es un formato que va a funcionar muy bien por el grado de penetración de WhatsApp, ¿no? Pero esto lo he comentado ya en otras ocasiones, que creo que WhatsApp tiene un serio problema con WhatsApp Business, porque es una aplicación que a día de hoy solo está disponible en Android, funciona fatal, da muchísimos fallos. Yo al menos entre 1 y 2 veces al mes la aplicación revienta y tengo que cargar una copia de seguridad si no he perdido todos los datos, y eso me pasa 1 o 2 veces al mes. Es poco usable, entonces creo que todavía tienen que trabajar mucho en eso, porque, por ejemplo, Telegram es mucho más potente, admite sistemas y herramientas bots que Facebook no, que WhatsApp no admite, ¿no? Pero bueno, dicho esto, creo que si WhatsApp lo hace en ese sentido bien, la parte publicitaria puede ser muy potente. Eso ya pasa, entre comillas. Es decir, bueno, lo primero, nunca podremos demostrar qué se hacen o qué se dejan de hacer, pero muchas Smart TVs, entre ellas Samsung, si no recuerdo mal, cuando tú activas el manejo por voz de tu Smart TV, te está cogiendo datos, te está cogiendo información. Ahora, el uso que hacen de esa información no lo sabremos, pero lo están cogiendo por lo menos. Yo creo que para la mayoría de gente que no tenemos nada que ocultar, el que cojan información, y aquí hablo en primera persona, mía, para targetearme mejor la publicidad, yo en serio estoy encantado, porque creo que todos estamos hartos de recibir emails, SMS, publicidad por WhatsApp de gente, es decir, que no te interesa en absoluto. Entonces yo lo que quiero es publicidad que me interese, entonces yo estoy dispuesto a que cojan toda mi información a cambio de eso. Realmente leí esta mañana una estadística que casi no ha habido variación por los usuarios después de la crisis esta de Cambridge Analytica, y realmente vuelvo a lo mismo, es decir, se ha cargado contra Facebook, donde yo no tengo dudas que detrás hay muchos medios de comunicación, porque Facebook les está haciendo mucho daño y al final es una campaña de lobby contra Facebook. Pero es que Facebook ayuda a muchas cosas, es decir, no perdamos de vista que cuando hay una desgracia, han pasado una desgracia, Facebook ayuda a localizar familiares, es decir, obviamente tiene que ser transparente y lo que haya hecho mal que lo pague, ¿no? Pero creo que criticar de esa manera a una red social que ha dado tanto a muchísima gente y que da tanto trabajo directo e indirecto, me parece un poco, bueno, no estoy de acuerdo con ello. Bien. Es que yo Snapchat, como lo que siempre hablamos, es decir, creo que hay en algunos mercados que sí funciona bien, pero en el mercado español al menos no tiene mucha atracción, y creo que ya no, si no la ha cogido ya no la va a coger. Entonces, bueno, si tu mercado está ahí tal y cual, úsala obviamente, pero si no, no es una red social principal para mí. Está demostrado que la mayoría de accidentes de tráfico y de atropellos son por errores humanos, entonces nada es perfecto, ¿no? Pero un sistema que
que tiene, es decir, pongamos el dato que si el 99% de los atropellos son humanos y un solo 1% es por una máquina, yo tengo claro quién prefiero que conduzca. Gracias a todos de nuevo por un live más, por estar ahí y bueno, y para cualquier cosa ya sabéis que estamos ahí para lo que necesitéis. From your head down, down in your butt. I'm like Tyson.